¿Cómo están? Espero que todo el mundo se encuentre muy bien, bendecidos por el Señor. Yo estoy muy contento de estar una vez más con todos ustedes, compartiendo la palabra de Dios, mensajes que el Espíritu Santo tiene para toda su iglesia, para traer edificación, paz, consuelo, fortaleza. Les agradezco mucho a nombre de Todo Vida Nueva para el Mundo que usted se sume a las transmisiones de las redes sociales. Hemos estado haciendo todos un gran esfuerzo por seguir llevándoles hasta ustedes el Evangelio, este alimento espiritual que tanta falta nos hace a todos en todo el mundo y más en estos tiempos. Muchas gracias por estar aquí. A todos los que se vayan sumando a la transmisión, pues sean bienvenidos. Y bueno, estamos una vez más en el estudio de Poder Inminente en esta serie que se llama El ejemplo de Jesús a la iglesia moderna. Hoy veremos la cuarta conferencia de esta serie que estoy seguro los mensajes anteriores han sido de mucha edificación y de mucha bendición para la vida de todos nosotros. Déjeme ponerlo en contexto. Si usted no sabe de qué habla esta serie, pues estamos analizando a Jesucristo desde su bautismo, quiero decir, hasta su ascensión, cada una de las partes de su caminar por esta tierra, cada una de las partes de su ministerio, pero sobre todas las cosas, el carácter de Jesús, la actitud de Jesús al confrontarse con los fariseos, al enfrentarse a Satanás, al enfrentarse a los endemoniados, pero también la actitud que tomaba Jesús frente a su familia, frente a sus amigos, frente a los discípulos, frente a los apóstoles y frente a todas las personas y todas las situaciones. Entonces, el objetivo de esta serie es que nosotros sí, como un conocimiento amplio de Jesucristo, pues profundicemos mucho más en su carácter, mucho más en su personalidad y en la actitud y cómo Él vivía los días que vivió su ministerio y que nos son un claro ejemplo aún después de 2000 años para la iglesia moderna. Es lamentable que muchas veces nosotros perdamos de vista a Jesucristo como quien es verdaderamente, no solamente como se ha pintado o dibujado, o que me atrevería a decir desdibujado en las religiones, sino como verdaderamente es. A veces nosotros, siguiendo las pisadas de Jesucristo, nos encontramos con cosas sorprendentes de Él. Y bueno, esta serie se trata justamente de eso, de que con la ayuda del Espíritu Santo podamos estar analizando los evangelios acerca de la vida de Jesucristo. Y es en serio una predicación interesantísima que ha puesto el Espíritu Santo para conocimiento de toda la iglesia y que me siento muy agradecido con el Señor por ser la persona quien pueda compartirlo con todos ustedes. Y me emociona desde el inicio esta serie. Yo les comentaba que era algo emocionante porque de verdad es algo que creo que todos necesitamos, conocer más la persona de Jesucristo, conocer más acerca de lo profundo de su carácter, lo profundo de su actitud, sus propios pensamientos, sus propias actitudes, como nos ha dejado de testimonio la escritura de los evangelios. Y en serio, quiero compartirle, hace que no que no haya sido así antes, pero de verdad, enamorarte más de nuestro Señor, enamorarnos más de Jesús, admirarlo más, estar más, pues me atrevería a decir, orgullosos de quién es mi Dios, de lo que hace, de cómo responde, de su comportamiento, de algo que es valiente y audaz, como lo he definido en estas últimas conferencias. De verdad me hace quererlo todavía más. Y repito, no es que no lo amara, no es que no lo amara con todo mi corazón, pero voy descubriendo cosas de Él y espero que usted, acompañándome en estos estudios, vaya descubriendo estas mismas cosas de Él, que haga que nos enamoremos aún más profundamente de nuestro Señor. Nuestro amor va madurando en el Señor, nuestro amor va creciendo y no es por nosotros, sigue siendo por Él mismo. Sigue siendo por lo que Él nos muestra en su palabra, por lo que Él nos muestra con su actitud, con su forma de llevar su vida, con los ejemplos que nos dejó, aún, repito, 2000 años después. Es imposible no admirarlo más, no quererlo más, no amarlo más, no desear estar más en su presencia. Es imposible que eso no suceda. Pero bueno, vamos a entrar
en materia. Yo le pido a usted que me acompañe al Evangelio de Marcos. Hemos estado analizando pues el Evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas. Llegaremos por supuesto también al Evangelio de Juan y hemos estado pues viendo cómo nos enriquecen las historias o los relatos bíblicos de un evangelio a otro y nos da una mayor luz de la perspectiva de cada uno de los autores del evangelio dentro de los sucesos o de los sucesos que Jesucristo vivió y hemos tenido, gracias al Espíritu Santo, quien nos enseña y nos recuerda todas las cosas, una luz impresionante acerca de la vida de Jesús. Así que bueno, acompáñenme por favor, vamos a Marcos, al Evangelio de Marcos, por favor, vamos al capítulo 4, perdón, Mateo 4, discúlpeme usted. Y vamos al versículo 12. Vamos a seguir adelante analizando el Evangelio. Estamos, para ponerlo en contexto, pues después de su bautismo, después de las tentaciones de Satanás, que fue el tema anterior, y vamos a seguir adelante. Dice en el versículo de Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es el contexto y es después de las tentaciones como Jesucristo empieza su ministerio, camina sobre los terrenos ya que habrían de ser testigos de todo su ministerio, y habla justamente cómo de él mismo la Escritura da testimonio, cómo la luz empezaba a resplandecer en esa región de la tierra, en esa región del planeta, dando testimonio que la profecía se estaba cumpliendo, como lo vimos también en los temas anteriores acerca de Juan el Bautista, y cómo la sola presencia de Jesús empezó a hacer que se cumplieran diversas profecías. Pero dice el versículo 17, desde entonces, del contexto que ya leímos, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos por partes. Como nosotros podemos notar, es las mismas palabras que Juan el Bautista utilizaba, y como lo vimos en el segundo tema de esta serie, él hablaba justamente de eso, de que los pecadores debían arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Y en ese momento entra la escena de la predicación de Juan el Bautista, Jesucristo siendo verdaderamente el reino de los cielos, porque en él habita toda la deidad y toda la plenitud. Entonces fue increíble leer en los evangelios cómo Jesús mismo daba testimonio de sí, porque él estaba consciente de su propio ministerio y de qué era lo que se trataba al decir que el reino de los cielos se había acercado. Él haberse acercado a cada una de las poblaciones que nos describieron los versículos anteriores, pasaba predicando justamente el reino de los cielos que se había acercado con cada una de sus pisadas. Vale la pena recordar esto en cuanto al carácter de Jesucristo. Jesucristo, sabiendo que Él era la luz, sabiendo que Él era la verdad, el camino, sabiendo que Él mismo era Dios y que a través de su ministerio y de su sacrificio en la cruz y posteriormente su resurrección, se cumpliría por completo el plan redentor que tenía Dios para todos nosotros. Y eso es algo maravilloso, porque uno de los ejemplos que podemos sacar de estos breves versículos de Jesucristo es el carácter y la actitud que él tenía de acuerdo a su propia identidad. Y es algo que es un ejemplo verdaderamente importante para la iglesia moderna. Yo, en los diversos estudios donde he tenido la fortuna de compartir tanto a los jóvenes como algunos estudios aquí en la congregación, y de igual forma aquí en Poder Inminente, siempre he tratado de abarcar un tema que para mí es de los más importantes, y es la identidad en el cristiano.
Y por supuesto, esta serie no podía ser diferente. El ejemplo de Jesús para la iglesia moderna es con objetivo sólido y firme de que tengamos una identidad real como cristianos, basados en el carácter y la actitud y la personalidad de Jesucristo. Que si bien es cierto, podemos tener nuestra propia personalidad y nuestra propia forma de ser, también es verdad que la Biblia nos dice y nos impulsa, y la voluntad del Padre es que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Y es importante saber de fondo y de forma profunda quién y cómo era Jesucristo. Y la identidad de Jesucristo aquí, y en ningún momento lo vamos a ver más adelante en todos los mensajes, si Dios nos lo permite, en ningún momento vamos a ver que Jesús dudó de quién era Él, ni de lo que era Él, ni de lo que Él tenía que ser o hacer o había mandado hacer el Señor con su vida. Y es algo, por principio de cuentas, que nosotros debemos de tomar como ejemplo para la iglesia moderna o posmoderna. Nuestra identidad muchas veces está basada ahora, pues tristemente, sí, tengo que decirlo, en las redes sociales y en las cantidades de likes que tenemos. Nuestra identidad está basada en el número de reproducciones o en el número de vistas que puede tener un mensaje. Nuestra identidad como iglesia no se parece en nada, muchas veces, no quiero generalizar, pero muchas veces no se parece en nada a la identidad de que Jesucristo tenía de Él mismo. Nosotros debemos de saber quiénes somos. Sí, como entes sociales, como entes morales, como seres emocionales, laborales, por supuesto, pero mucho más profundamente como seres espirituales, porque nosotros ahora pertenecemos a un reino. No tenemos que esperar a morir para ser parte del reino de Dios que ya nos ha prometido y que hemos alcanzado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. No tiene que pasar un tiempo. Nuestra eternidad la estamos viviendo desde este momento. Nosotros ya somos eternos por la misericordia de Dios. Nosotros ya tenemos una vida eterna desde ahorita. No es que nuestra vida eterna vaya a pasar cuando nosotros dejemos de respirar en esta tierra, cuando nuestro corazón deje de latir en este planeta. No, nosotros, independientemente del cambio físico que podamos tener, cuando nuestro corazón se apague, nuestra mente se apague, nuestra respiración cese, ese es un cambio físico, pero nuestra eternidad ya mora en nosotros, vive en nosotros con el Espíritu Santo, con Cristo en nuestro corazón. Y nosotros, así como tenemos esas otras áreas de nuestra vida y de las cuales debemos estar seguros de nuestra identidad, lo mismo tiene que ser en el carácter espiritual. Y Jesucristo, caminando por los lugares donde había, les decía: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, que él sabía que era él mismo, se ha acercado. Él no dudó en decir que él era hijo de Dios. Él no dudó en dar testimonio del poder de Dios, de la voluntad de Dios. Él nunca dudó de lo que era él, y como te repetía, ni de lo que había de hacer por la voluntad del Padre. Y es algo que tú y yo debemos de tener conciencia y debemos de tener ánimo por poner en práctica, al igual que el Señor Jesús. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Nosotros y nuestra identidad no está, como te decía, en todas las actividades de las redes sociales, ni en la opinión de muchas personas, porque para muchas personas no somos lo que Dios dice que somos. Sin embargo, esa opinión no tiene peso ni repercusión en la eternidad. Comprendo que pueda tener una repercusión y una consecuencia en lo que nosotros vivimos de manera cotidiana, en lo que nosotros hacemos de manera pues normal en la escuela, en nuestro trabajo, en todos los lugares donde nos desenvolvemos. Pero si nuestra identidad no está basada en la opinión de las personas, independientemente de nuestro aspecto físico, de nuestro poder adquisitivo, de nuestra economía, de nuestra profesión, de nuestras actividades fuera de nuestro lugar de reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Si nuestra opinión no está basada en eso, sino en que nosotros somos hijos de Dios, créeme, la opinión de todo lo demás no resulta importante. Porque es cierto, yo no soy el hombre más rico del mundo. Porque es cierto,
Yo no soy el profesionista más contratado del mundo, porque es verdad, yo no soy el hombre o la mujer más atractivo del mundo en cuanto a físico se refiere, porque es verdad, yo no soy el hombre más alto del mundo o con mejor complexión física, es verdad, yo no conduzco a mi trabajo, que tampoco es el mejor del mundo, el mejor coche del mundo, y bla, 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 y empezamos a tener un panorama tan incierto de lo que somos y no somos. Pero aún a pesar de todo eso, quien no conoce del Señor, quien no es parte del reino de los cielos, quien no forma parte del cuerpo de Cristo, quien no ha sido redimido, salvado, limpio y justificado por la sangre del Señor y el sacrificio de Cristo en la cruz para ser hijos de Dios, su identidad sí se basa en cada una de las cosas que te mencioné hace un momento. Nosotros no. Nosotros no podemos ser muchas cosas, pero sí somos hijos de Dios. Wow. Nosotros no podemos parecer muchas cosas, porque muchas son apariencia, pero no hay apariencia cuando Dios nos ha adoptado. Somos sus hijos. No es una alegoría, no es un cuento de hadas, no es una frase que encubra una realidad alterna. No, tú y yo somos hijos de Dios y nuestra identidad tiene que basarse en eso. Y sabes, tener una identidad en Cristo, tan seguro como la tenía Cristo de sí mismo al decir, yo me he acercado, yo que soy la plenitud del reino de los cielos, me he acercado a ustedes. Al decir yo soy cristiano, no debemos actuar con soberbia, no debemos de sentirnos mejores, no debemos de actuar como algo que el mundo catalogaría como ególatra, soberbio, egocentrista, etcétera, etcétera. Nosotros lo que debemos hacer es mostrar lo que somos por quienes somos en el reino de los cielos. Si el reino de los cielos es amor, nosotros debemos de ser amor. Si en el reino de los cielos hay excelencia, nosotros tenemos que ser excelentes en lo que hacemos. Si en el reino de los cielos hay paz, perdón, hay justicia, nosotros debemos ser pacificadores, justos, hospedadores, perdonadores, amorosos, comprensivos. Debemos de ser todo esto que Cristo nos enseña que fue en su paso por aquí, por la tierra. Y eso nos puede llevar a ser quizá mejores de lo que podemos llegar a ser ahora en lo secular. ¿Sí? Si yo por el Espíritu de Dios y porque soy hijo de Dios me he enseñado a hacer las cosas como si fueran para Dios, entonces mi trabajo va a ser un mejor trabajo. No quiero que te desvíes de lo que estoy pensando ni de lo que te estoy compartiendo. No me malinterpretes. Como consecuencia, pues puedo acceder a un mejor trabajo, puedo acceder a un mejor sueldo, con lo cual Dios no está peleado. Puedo conducir un mejor vehículo, puedo tener una casa más grande. Puedo hacer muchas cosas que son como retribución, ¿sí? Secular, sí, económica, sí, material, pero por causa de lo que a mí Cristo me ha enseñado que cómo es de que debo hacer las cosas. ¿Sí me voy a entender? Ojalá que no los esté revolviendo, pero generar una identidad firme como hijos de Dios nos va a llevar, por supuesto, a ser mejores. Cuando nosotros entregamos nuestros planes, cuando nosotros entregamos nuestros sueños a Dios para que Él en nuestro corazón y en nuestros anhelos ponga los suyos, cuando nosotros oramos, ayunamos por dirección, cuando por un consejo, para una determinación o una decisión de cualquier índole y seguimos el consejo de Dios y obedecemos la dirección del Señor, no hay manera de que la bendición no llegue a nuestras vidas. La obediencia trae bendición, sí o sí. Eso a nosotros nos hace tener una mejor vida. La vida abundante que Cristo nos ha prometido. La vida abundante que Cristo, al decir el reino de los cielos se ha acercado a tu vida y a mi vida, esa es la vida que el Señor nos ofrece. También entiendo la gran diversidad de empleos, entiendo la gran diversidad de economías, la gran diversidad de circunstancias, pero no podemos negar por un solo momento que obedeciendo, haciendo la voluntad del Padre, porque tenemos identidad en Jesucristo, las cosas mejoran, sí o sí.
Y a lo mejor, aún así, tampoco manejaré el coche más caro del mundo. Pero aún así seguiré siendo hijo del creador del universo, del dueño del oro y de la plata. Y de que si yo no tengo lo que anhelo en mi carne como lo mejor, o lo que se supone sería lo mejor, y Dios no lo pone en mi vida, es porque en mi vida lo único que necesito es lo que Dios determine. No necesito más. No necesito más. Porque dice la Escritura en Colosenses que nosotros en Cristo estamos completos. Todo lo que venga como bendición, como prosperidad, como reconocimiento laboral, reconocimientos familiares, reconocimientos en el trabajo, en la sociedad, en tantos lugares, demos la gloria a Dios, demos la honra a Dios. Porque la Escritura también nos enseña que el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios nos pone. Si eres fiel, si eres honesto, si eres sincero en tu labor, Dios va a saber en qué momento promoverte o en qué momento sostener una empresa, o bueno, tantos proyectos o tantos negocios o tantos empleos o tantos sueños, tantos anhelos, tantas carreras universitarias. Si nosotros siempre somos fieles en lo poco, Dios promete ponernos como fieles también en lo mucho, porque estamos entrenados, y eso solo lo genera la identidad. Hacer bien las cosas, ser fiel en lo poco, así como en lo mucho, no es mi capacidad humana, es mi capacidad espiritual, lo que deriva en la identidad que yo tengo en Cristo. Y Cristo con esa seguridad diciendo, yo me he acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Es un ejemplo de identidad que necesitamos todos en estos tiempos. El versículo 18 dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 21, pasando ya de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Versículo 22, y ellos, dejando al instante también la barca y a su padre, le siguieron. Quiero hacer una pausa en estos versículos porque hay dos detalles que nos enseñan también algo importantísimo sobre el carácter y la personalidad de Jesucristo, y que refuerzan, por supuesto, lo que hemos estado hablando. El versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y además que vamos a tomar el ejemplo de Juan, de Simón, Zebedeo, que respondieron a la voz de Jesús de inmediato. Quiero que te ubiques hace 2000 años en esa época, donde las personas que amaban a Dios genuinamente, porque había quien no lo hacía, lo vamos a analizar también más adelante, y ya lo hemos analizado también a lo largo de la serie de la verdad que dimos en Poder Inminente. Ellos estaban esperando, como todos los creyentes, el cumplimiento de la profecía del Mesías. Todo mundo esperaba que llegara ese Mesías de la profecía. Yo no sé cómo eran las noticias, a lo mejor no había CNN, no había Milenio, y no había, bueno, todos los noticieros que te puedes imaginar, donde nosotros pues nos enteramos prácticamente de inmediato cuando los sucesos están ocurriendo. Entonces imagínate que ellos estaban esperando, pues como todo el mundo, no es que en ese día específico, no es que en esa hora en específico, pero estaban esperando que en algún momento se manifestara la venida del Mesías. Y pudo haber sido ahí, o pudo haber sido a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, o pudo ser que a lo mejor se manifestó en algún momento, pero pasó por otro lugar de la ciudad y ellos no lo vieron. No sé, imagínate que ellos estaban
en una rutina, en su labor como pescadores, conviviendo por supuesto con su familia, con su padre, como nos enseña el Evangelio. Y de pronto alguien de la nada te dice, ven y sígueme, con una convicción tal de que tú responderías a ese llamado sin pensarlo y de inmediato. Y dejaras la red, dejaras a tu familia y dejaras absolutamente tu vida por seguir a Jesucristo. Eso fue lo que sucedió. Y eso fue y sigue sucediendo. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, yo no sé si te has puesto a reflexionar que fuimos exactamente igual llamados que Simón, que Juan, que Zebedeo. Y fuimos en pos del Señor en el momento en que Él nos hizo la oferta. Sígueme. Quiero que seas parte de mi reino. Quiero que seas parte de mi cuerpo. Ven y sígueme. No sé cuál es la forma en la que tú llegaste a los pies de Jesucristo. No sé cuál sea tu testimonio. No sé si tú naciste como, pues, normalmente se dice en cuna cristiana, que yo tengo muchos asegúnes con respecto a ese término. No sé cuándo fue que tú tuviste un encuentro con Jesús y que llegaste a sus pies y le rendiste tu vida. No sé en qué momento tú dijiste, Señor, acepto. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te reconozco como el único que ha de guiar mi vida a partir de ahora y te pido que me des el don de la vida eterna, el perdón de pecados. No sé en qué momento lo hiciste tú, pero lo hiciste enseguida. Quizá a ti como a mí nos tomó mucho tiempo aceptar la oferta, pero cuando lo hicimos enseguida y dejamos atrás también muchas cosas. Dejamos nuestras redes, dejamos nuestra familia. Y si hay alguien que aún está sujetando esa red o esa familia, yo te digo con mucho amor y con mucho respeto, es tiempo que lo sueltes para seguir a Jesucristo. Y quiero ser un poco más claro. No estoy diciendo que te salgas de tu casa, que los abandones como ellos lo hicieron físicamente. La lección que aquí nos enseñan los evangelios es muy simple. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesucristo, cuando nosotros respondemos con un sí y tomamos nuestro camino cristiano, se vuelve algo inmediato. Y nosotros no podemos seguir adelante sobre las pisadas de Jesucristo si nosotros todavía estamos en comunión o en contacto con nuestra vida pasada. No se trata de que literalmente abandones a todo el mundo y tu trabajo por ser un trabajo secular. No se trata de eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una vida espiritual y de un cambio profundo que cada uno de nosotros debemos hacer de inmediato. No podemos nosotros haber dicho sí a la oferta de Jesús, a la oferta de Dios y seguir teniendo la misma vida que teníamos hace un año o 2 o 3 y tristemente 10 o más. Yo lo entendí muy claro. Cuando yo llegué a los pies de Jesucristo, pues yo ya era cristiano, ¿cierto? Cuando yo recibí al Señor en mi corazón, pues ya era cristiano, ¿no es verdad? Pero tengo que ser muy honesto contigo porque estoy hablando acerca de algo que viví. Pasaron alrededor de 2 o 3 años y yo no había soltado mis redes, ni me había bajado de la barca donde pescaba, ni había abandonado mis amistades, ni había hecho nada por cambiar mi vida. Seguía con mis vicios, seguía con mi forma de vivir antes de recibir al Señor, lo digo entre comillas para quien escucha. Y hasta que Dios no me confrontó y me dijo, tú no puedes burlarte de mí. Y tan es así que yo te puedo decir en este momento que tú no eres mi hijo. Y hagan de cuenta que cayó un balde de agua fría sobre mí. Y yo dije, claro, es verdad. Yo hice una oración y fui aprendiendo más al respecto de la salvación, de la seguridad de la salvación, del verdadero arrepentimiento y me di cuenta que yo no había sido salvo
cuando recibí a Jesucristo. Me di cuenta que yo no estaba arrepentido de mi vida. Me di cuenta que yo seguía viviendo exactamente igual y en algunas veces hasta peor. Con mucha vergüenza te digo que llegué a reunirme con efectos de alcohol aún, levantando mis manos, compartir del Señor borracho. Lo llegué a hacer, pero según yo era cristiano. Y el Evangelio a mí me confrontó y me dijo, no hay un verdadero arrepentimiento en ti. Y entonces yo preguntaba, Señor, ¿y qué pasó entonces esa tarde noche? ¿Qué pasó en ese asiento del coche de mi amigo cuando yo te recibí y sentí tu presencia y sentí tu consuelo y sentí tu fortaleza de inmediato? Y Dios me dijo, te mostré que estaba ahí. Te mostré que soy alguien real cuando claman a mí. Pero yo no me había arrepentido y por supuesto yo no había sido salvo. El Señor me mostraba que estaba ahí, pero cuando entendí esto yo sentí en el corazón, pues claro, por el Espíritu Santo, un arrepentimiento verdaderamente profundo y dije, Señor, yo no sé qué he estado haciendo con mi vida, me he burlado de ti o más bien intenté y quizá inconscientemente burlarme de ti, llevando mi vida todavía como la llevaba. No, Señor, perdóname, ¿sabes qué? Me rindo a ti, que mi cambio sea seguirte verdaderamente como lo hicieron tus primeros 4 discípulos de inmediato. Y decidí soltar mis redes y decidí soltar las creencias de mi familia y decidí soltar las creencias de mis amigos, si es que las sabían, mi forma de vivir. Decidí soltar esas redes que son lo único que me hacían era atarme a pescar cada vez más corrupción, más pecado, cosas horribles. Y fue de inmediato, y de inmediato, así como tú y yo tuvimos ese encuentro con Jesucristo, de inmediato, así como lo siguieron estos 4 discípulos, nosotros lo hicimos. Y no sé si habías reflexionado en eso, pero fue de inmediato y estamos ya en el camino de Jesucristo. Pero con la otra mano, ¿sigues agarrando esa red? Dios les enseña en ese momento a los discípulos y les da la razón por la cual quiere que le sigan. Primero Jesús nos muestra una vez más su absoluta seguridad. Vengan en pos de mí. No dijo del supremo fariseo, no dijo del Sanedrín o del emperador romano o de algún líder espiritual en la colonia o de algún gobernador, yo no sé, no, vengan en pos de mí. Jesús nos muestra una vez más su seguridad en cuanto a quién era Él. Y ellos de inmediato le siguieron soltando las redes. Pero no termina ahí. Les dice, yo les voy a hacer y les voy a enseñar a ser pescadores de hombres. 2 cosas que debemos de tomar en cuenta aquí. Porque ya soltamos las redes. Ya los seguimos de inmediato, hermano, hermana, que me estás viendo o me estás escuchando. No lo podemos negar. Y si tú lo niegas, entonces es momento de que el genuino arrepentimiento y la entrega de tu vida por completo y sin condición a Jesucristo la hagas en este momento. Porque el tiempo apremia, los tiempos están cercas. Está cada vez más cerca las profecías bíblicas. Y necesitamos nosotros entender que nuestra identidad en Cristo tiene que ser consolidada no solamente por nosotros, sino por todos los hombres que debemos de pescar. Y es importante que lo hagamos. Y es parte de lo que habla eso. El versículo 19 y les dijo, venid en pos de mí, Jesús hablando con seguridad de su propia persona, y os haré. Cuando inmediatamente nosotros soltamos las redes y seguimos a Jesucristo, no depende de nosotros lo que hagamos en nuestra vida espiritual. Escúchame bien. Porque muchas veces nosotros tenemos muy buenas ideas y consideramos cosas muy buenas como agradables delante de Dios, obras que nosotros podemos estar realizando dentro de nuestro lugar de reunión, en nuestra familia, en nuestro trabajo, como ya cristianos, como seguidores de Jesucristo.
y empezamos a llenarnos de muchas obras, pero puede ser que nuestra propia opinión, nuestro propio silogismo, el pensar que esto le agrada a Dios sin haberle preguntado, sin haber obedecido sobre un llamamiento, creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y no es verdad. No es que estemos haciendo algo malo, pero no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Sígueme con mucho cuidado porque no quiero que tampoco esto se malinterprete. No estoy diciendo que tu servicio a Dios, no estoy diciendo que tu vida cristiana, todo lo que hagas como obras o fruto del Espíritu Santo que mora en ti y en mí esté mal, pero es lo que Dios nos instruyó que hiciéramos. Son dos cosas muy diferentes. Porque estos 4 primeros discípulos hubieran podido decir, bueno, va, te estoy siguiendo, Señor. Y Simón Pedro pudo haber dicho, pero ahora, bueno, ustedes se van a la izquierda, yo me voy a derecha y a platicar lo que ha sucedido. Y ahora yo voy a hacer esto y cada quien hubiera tenido una idea diferente a lo que Jesús tenía como plan para ellos. Y muy bien, estos 4 discípulos hubieran podido predicar acerca de que vieron cumplirse la profecía delante de sus ojos y escuchar a Jesucristo decir, el reino de los cielos se ha acercado, como muchos en las regiones que se describen en los versículos anteriores. Muchos lo escucharon, ya predicaba, les decía el reino de los cielos se ha acercado y ahora cada quien de los 4 hacía lo que quería. Y estaba mal que Simón Pedro dijera, el reino de los cielos se ha acercado, yo lo vi hace 3 horas, dejé mis redes por él. Estaba mal que Juan dijera hacia el lado sur, acabo de ver a Cristo, el cumplimiento de la profecía, Él es el Hijo de Dios. Eso estaba mal, la predicación del Evangelio estaba mal, empezaron a dar testimonio de lo que, pero fue su idea. ¿Qué les dice, Señor? ¿Qué les dice Jesucristo? Vean por qué hay que poner atención en cada detalle de la Escritura. Venid en pos de mí y os haré pescadores. Todo lo que nosotros tengamos que hacer para la edificación del reino de Dios, para la expansión del evangelio, para nuestro servicio ministerial, para nuestra vida en familia, para la vida en las 5 áreas, espiritual, social, laboral, emocional, para todas las áreas de nuestra vida tenemos que hacer lo que Dios nos instruye a hacer. Tenemos que hacer lo que Dios nos enseña a hacer. Él les dijo, yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, pues claro, nosotros seguimos siendo parte de esos pescadores de hombres. Nosotros tenemos la gran comisión, la orden de parte del reino de los cielos de ir y predicar el evangelio. Dale compartir en este momento. Dale compartir en este momento. Es una orden, no es mía. Te lo digo de parte de Dios. El evangelio, hay muchas formas de compartirlo, hay muchas formas de predicarlo, hay muchas formas de hablar de Cristo. No sé cuántos amigos tienes en tu Facebook o en la red social en la que nos estés viendo o donde nos estés escuchando. Dale compartir, dale compartir. No estamos nosotros peleándonos con likes ni con números de se compartió 5,000 veces. Eso a nosotros no nos interesa. Nos interesa alcanzar a todos aquellos que no conocen a Jesucristo. Y tú y yo somos una herramienta. Y es algo que el Señor sí nos ha mandado a hacer. Yo os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. Identidad cristiana sólida. Aceptar y caminar de inmediato no es negociable, hermano y hermana. Yo os haré. Es el Padre quien trabaja en nosotros. Es Dios quien nos forma y quien nos hace decir, hacer, planear, desarrollar, elaborar todas las cosas. Muchos en sus profesiones son muy astutos, son muy buenos en sus actividades,
en deportes. Tenemos una gran cantidad de dones, tú y yo, todos los tenemos. Pero líbreme el Señor de alguna vez pensar que yo tengo una mejor forma de hacer de mi vida algo bueno. Porque no es así. Y hay mucha gente que es muy noble de carácter, muy noble de corazón, que son grandes amigos, aún en el desconocimiento del Señor Jesucristo, aún en el rechazo del Evangelio. Y son grandes personas en este mundo, en lo terrenal. Y logran mucho, por supuesto que sí. Pero honestamente, ¿no prefieres también lograr mucho, o más o menos, o poco, o como sea, pero de la mano del Señor? Porque ¿de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Ouch. Porque según la Escritura en Colosenses, nosotros estamos completos en Jesucristo. Todo lo demás, dice la Escritura, nos es añadido cuando buscamos primeramente el reino de los cielos. Y gloria a Dios, porque también dice la Escritura que su bendición no añade tristeza con ella. Gracias a Dios por todas las bendiciones. Pero hacer la voluntad de Dios, dejar que Él nos haga pescadores de hombres, dejar que Él nos haga pastores, dejar que Él nos haga ministros, dejar que Él nos haga profesionistas, padres, madres, hijos, amigos, dejar que Él haga de nosotros en todas las áreas de nuestra vida su propia voluntad es lo mejor que podemos hacer. Basta ya de nuestra propia opinión. Jesucristo tiene una identidad firme que nos comparte a todos nosotros y que nosotros debemos de imitar, de adoptar, de tener. Y no hay manera que nos equivoquemos y hagamos algo que Dios no nos ha mandado hacer, o ser algo que Dios no nos ha mandado ser. Hay muchas cosas que son buenas, sí, pero van a ser mejores y respaldadas con Dios de acuerdo a su voluntad. Y qué ejemplo tan increíble el solo llamamiento de los 4 primeros que después habrían de convertirse en parte de los 12. De verdad, es impresionante ver la seguridad de Jesucristo en sí mismo, la que debemos de tener tú y yo. Es impresionante ver el conocimiento, pues por supuesto, que en el Espíritu tenían los primeros discípulos para poder seguir de una manera contundente, inmediata, el llamado de Dios. Y es más impresionante ver cómo va ese llamado a dar frutos, cómo ese llamado va a ser bendecido por el Señor, no por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Dios hace en nosotros. Yo os haré pescadores de hombres, yo os haré profesionistas, yo os haré pastores, maestros, evangelistas, profetas, yo os haré adoradores, yo os haré de inmediato. Y empieza la obra de Dios en nuestra vida, la cual, dice la Escritura, culminará hasta el día de Jesucristo. Es increíble cómo podemos darnos cuenta que la sabiduría de Dios que se encuentra en la Biblia puede llevarnos a nosotros a tener una vida en Cristo verdaderamente conforme a su propósito y su voluntad, y donde en serio podemos descansar. Descansemos. No estoy hablando que nos tiremos en el sofá, rascarnos la cabecita mientras vemos un programa de televisión, sino descansar en que el plan que Dios tiene para nosotros cuando decidimos dejar nuestras redes se va a cumplir, y es a través de Él. Yo compartía con unos compañeros que tenemos un discipulado, y yo decía, cada vez me sorprende más cuando las promesas de Dios a mí me traen más y más paz, más y más descanso.
porque ni siquiera me tengo que preocupar yo por si lo que Dios va a hacer en mi vida es pequeño o grande. Dios no sabe hacer cosas pequeñas. Dios en su reino no hace cosas pequeñas. Toda la obra que nosotros podamos hacer por la dirección de Dios, por su propósito, por su voluntad, tiene un impacto eterno. Eso no es algo pequeño. Eso que hiciste, si lo hiciste, compartir el mensaje en tu muro, compartir cuando se habla de Jesucristo, esa obra que el Espíritu Santo puede poner en tu corazón que hagas para que alguien más oiga el Evangelio. Y a lo mejor a ti nadie te sigue, pero se conectó tu vecino o tu amigo de hace no sé cuántos años y tiene una vista y tiene un like. Eso no es algo pequeño, porque hasta la Escritura nos enseña que cuando un pecador se arrepiente hay una gran fiesta en el reino de los cielos. Porque cuando se ha descarrilado una oveja, el Señor va por ella y cuando la hace volver, todo mundo hace fiesta, todo mundo es feliz. Una sola persona. Dios puede mover el universo entero en este preciso momento para que con este mensaje, para que con la lectura de la Escritura, para que con tu haber compartido alguien conozca de Él y llegue a sus pies. Eso no es nada pequeño. Y eso nos tiene que hacer descansar y estar emocionados. Tengo que decirlo, a mí me entusiasma, me llena de expectativas saber qué habrá en mi vida más adelante, porque es la voluntad de Dios. Es su voluntad que seamos mejores, que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Es su voluntad que nuestro terreno se ensanche, que seamos de bendición. Es su voluntad trabajar en cada uno de nosotros todas las áreas que contrallevan o se contraponen con la Escritura. Y cuando nosotros sabemos que hay cosas que están mal y las determinamos dejar atrás, no es por nuestra propia capacidad, no es porque nosotros podamos hacerlo de inmediato, es porque Él nos hace ser así. O sea, más sencillo. Claro que hay luchas y claro que hay un reino de las tinieblas que se va a oponer a todo eso, pero aún así la Escritura nos enseña que estamos de victoria en victoria. Te recomiendo el estudio anterior, la tentación de Jesús. Entonces, a mí en lo personal me llena de expectativa y se los compartí a mis hermanos. Es emocionante saber qué es lo que Dios va a hacer. Me encantaría, y no lo digo con una falsa humildad, estamos delante de la presencia del Señor, tú y yo les decía, me encantaría, estoy lleno de emoción por ver la obra del Señor que va a hacer en cada uno de ustedes. Y a mí ¿por qué me tendría que llenar de envidia? ¿Y por qué me tendría que llenar de celos o de rencor? Por ver triunfar a los demás, por ver ser usados poderosamente por Dios. Pues ¿que no estamos todos ahí para servir? ¿No es lo que el Señor nos enseñó? ¿No es ese ejemplo tan actual de hace 2000 años algo que deberíamos de aplicar ahorita? Jesús cuando los llamó sabía que serían grandes. Parte de los 12, parte de quienes escribieron la Biblia. Y Jesús no sentía celos. Él sabía quién era, tenía una seguridad firme, sólida, una identidad bien establecida. Y decidió ser Él quien los hiciera grandes. Ayudar a que alguien más prospere, que sea grande dentro del reino de los cielos, es parte de nuestra vida en Cristo. Y si Él lo hizo, no seamos nosotros piernas como dicen, que ponen el pie para que alguien se tropiece. Todo lo contrario, todos debemos de ser hombros para que cada persona en el ministerio en el que esté, evidente o no evidente dentro de las reuniones, salga adelante, fortalezca el reino, porque es Dios quien hará de nosotros los pescadores de hombres. Cuánta sabiduría. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios.
Gracias, Padre Santo, porque eres tú, Señor, quien se hace cargo ahora de nuestra vida, cuando nosotros de inmediato decidimos seguirte. Gracias primeramente, Señor, por poner tu mirada sobre nosotros. Gracias, Señor, porque nos has llamado, Padre. Pudiendo haber pasado de largo, Señor, tú nos llamaste. Y nosotros, Señor, decidimos decir sí. Yo voy contigo, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú generas en nosotros una identidad cada vez más sólida. Porque con tu ejemplo, Señor, nosotros podemos anhelar parecernos a ti cada día más y más. Gracias, Señor, porque nos has pedido que soltemos esas redes y abandonar nuestra antigua manera de vivir, la cual en apariencia muchas veces pudo haber sido agradable y próspera, pero que no tiene comparación con la recompensa de seguir tus pisadas. Gracias, Señor Jesús, por adoptarnos. Gracias, Dios, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que ahora nos hace aceptos delante de ti, donde tú nos has bendecido con un plan, con un propósito, el cual no mudas y cambias, sino que llevarás a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque lo que harás sabemos que no será pequeño. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, Señor, a transformar verdaderamente nuestra vida, Señor. Que esto no solamente sea una oración más al final de un estudio, sino que tu Espíritu Santo nos traiga convicción, Señor, de seguir adelante, pero no con nuestra propia opinión, no como nosotros consideremos, sino, Señor, como tú nos has mandado. Fortalece nuestra vida, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Aceptamos la oferta de seguirte. Te seguimos, Padre. Pero queremos seguirte también como tú nos indicas, como tú nos enseñas con el ejemplo de los 12, como tú nos enseñas, Padre, con el ejemplo de todos tus discípulos. Jesús, instrúyenos. Que tu palabra, Señor, sea la luz que alumbre en las pisadas de Jesucristo para que andemos sobre ellas. Que no tengamos una mejor opinión, Señor. Ayúdanos a entender que aunque queramos, no puede ser mejor. Que aunque parezca que eso es lo correcto, no puede ser mejor que tu voluntad. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y así poder soltar esas redes. Te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, por tu bendición, Señor, y porque nos has entregado el regalo de Jesucristo, la vida eterna y la redención de nuestros pecados. Te amamos, Señor, y te bendecimos, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos.
cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo